El propósito de esta conferencia es que usted, por supuesto, quien quiera que sea, tenga un interés mayor al conocimiento de Dios, le dé mayor importancia a las sagradas escrituras, tomando en cuenta que estamos viviendo estos tiempos de tranquilidad en el hogar, aunque sea por causas forzadas. ¿Por qué no aprovechar el tiempo? ¿Por qué no mostrarle a la familia, a nuestros hijos, una buena actitud y un corazón de amor? El propósito de esta conferencia es que tengamos la oportunidad de conocer más acerca del discipulado, que usted se interese, se disponga a saber más de Dios. Usted puede interesarse en el discipulado por algo, porque yo le hago saber que es mi única razón por qué me presento en público, donde quiera que sea hasta el final de mi vida. Quiero ser un discípulo, soy un discípulo y estoy con el objetivo de obedecer a Dios para hacer más discípulos. Y deseo que usted despierte o que se despierte un interés por medio de lo que yo enseñe. Así lo estaré haciendo siempre, y este será el propósito completo, único y fundamental. No tendré otro. Considero que esto también es para la gente nueva, la gente que no conoce a Dios, porque se verán atraídos por medio de la verdad y por medio de un mensaje de mayor profundidad y utilidad para su vida personal, para su vida diaria. El tema entonces es fuerte o débil. Tú decides. Y este tema es un título también y a cualquiera debe interesarle. Estoy tomando tiempo especialmente para eso, porque quiero que entremos perfectamente en la idea clara de la conferencia de hoy. Hemos comentado, hemos hablado, hemos enseñado, he predicado acerca de la fe, también del amor, y ahora hablaremos acerca de la obediencia, porque estaremos hablando de estas 10 cosas que forman parte de las características de un discípulo. Consideremos entonces el tema de la obediencia. Cuando piensa uno en la obediencia, debemos también pensar en el poder de la obediencia. Es lógico y es muy necesario. ¿Por qué la obediencia? Porque la obediencia es un poder enorme, grandísimo. Así como para un obrero, para mantener su trabajo, para ganar más dinero,
semanariamente para continuar en el colegio, para el matrimonio, para enseñar a los niños, absolutamente para todo, hasta para morir, para comer, para absolutamente todo. El poder de la obediencia es el conocimiento. Sí, el conocimiento. Porque sin el conocimiento no existe, no puede haber obediencia. La obediencia es nula. No puede. Necesitamos entender que aunque andamos en nuestra humanidad, no militamos nosotros como hijos de Dios o como cristianos, como discípulos, no militamos según nuestra carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Óigalo bien, qué interesante, ¿no? Derribando argumentos, toda altivez que se levantare contra el conocimiento de Dios, toda mentira, toda grandeza falsa, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar, hablando en términos humanos, toda desobediencia. Así debemos instruir a nuestros hijos cuando nuestra obediencia sea buena o perfecta. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Qué interesante. Entonces, cuando pensamos ser padres, antes de serlo, debemos pensar en este valor moral para que nuestros hijos vivan correctamente, y para que nosotros seamos felices como padres con ellos. Así debemos de instruir a nuestros hijos. Conocer y saber es lo mismo. Considérelo. Hablo pausadamente porque me interesa que usted entienda. Conocer y saber es lo mismo. Conocimiento, sabiduría, entendimiento. Así está escrito en el libro de Proverbios, en la palabra de Dios, Proverbios capítulo 2, verso 3 al 6. Lea esto, por favor, porque quiero mejorar mi tiempo. Dice la Escritura: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, inseguridades, falsedad, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué verdades tan especiales. Esto está en Santiago capítulo 3, verso 17. Sin incertidumbre ni hipocresía. También dice la Biblia: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Lo reconocemos. Después, pacífica, amable, benigna. Dice también Santiago 3:13: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros?
Estamos hablando de sabiduría y entendimiento. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hágalo con hechos, demuéstrelo con hechos y que sea manso, que pueda lograr ese poder humano de control, de ser manso y humilde. Santiago 3:13. Pues también dice la Escritura que el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. Así lo dice la Biblia. Hablemos enseguida de los errores y los pecados. Error y pecado. El error es por ignorancia. El pecado no es lo mismo. Los errores se cometen cuando no estamos alineados con la Biblia, o cuando no estamos alineados con la verdad o con la justicia, cuando no entendemos las reglas. Cuando no sabemos si es sí o si es no, si esto es así o es de otra manera. O sea, por ignorancia. No sabemos si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Por muy sabios que seamos, siempre nos faltará sabiduría, siempre nos faltará entendimiento para comprender esto. Normalmente el mundo cristiano confunde las dos palabras, error o pecado. También el error es pecado, por eso hay confusión. Pero el error es el inicio, vamos a decir que es el engendramiento, es un pequeño feto, y el pecado ya es un adulto. ¿Entendemos el pecado original? En Génesis capítulo 2, versículo 17 y 18, Dios ordena de esta forma: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás. Digamos que esta era la ley de la inocencia, la regla, el mandamiento de Dios. Por supuesto, no hacía falta otra cosa, porque estaba la pureza, la santidad, la limpieza. Eran niños inocentes, aunque eran adultos, Adán y Eva. Esa es la realidad. Esta es la orden de Dios. Las consecuencias de la desobediencia fue inmediatamente el pecado. Y enseguida vino la muerte, las consecuencias del pecado. Muchas veces el pecado, en el lenguaje moderno, se le llama error. Ya la gente no quiere aceptar la palabra pecado. Dicen que esto es religioso. Desde un punto de vista tienen razón, porque sí lo es. Pero hay que entender lo que es pecado y lo que es un error o un yerro. El error se comete por ignorancia o por descuido. De esta forma es como se comete este pecadito, digamos, el inicio.
este pecado juvenil. Es muy importante que entendamos el significado de la palabra pecado. Existe lo que se llama el pecado original, del cual estoy comenzando a tratar, cuando Dios dio un mandamiento a Adán y a Eva. Lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. El inicio del pecado ocurrió en el capítulo 3, versículo 6, donde dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero ¿qué clase de sabiduría? ¿Qué interés tenía Dios o cuál era el propósito, el plan de Dios con el hombre y con la mujer? Lo que voy a decir es de un incalculable valor y sorprendente. Así como alcanzó a revestir de perfección a Lucifer o Luzbel. Esta era la intención de Dios o de Jesús con el hombre, pero lo perdió todo, porque era necesaria la sabiduría y estaban recientes en su creación, en su nuevo nacimiento. Bueno, dice la Escritura que era codiciable para Eva por causa de la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Pero ¿era verdad que era solamente la sabiduría? Pues Dios lo había dicho, pero lo vamos a pasar por alto un poquito para que entendamos lo siguiente. Dios les habló de la vida y era la vida eterna, con llena de toda clase de abundancia, que esto lo podemos ver a raíz de toda la Biblia de muchas formas. Pero el pecado fue por la desobediencia al mandato de Dios. No fue por comer, tampoco fue por la pureza de la sabiduría, por los que lo llevó a comer. El hecho de comer el fruto fue el acto del resultado del pecado cometido por Adán y Eva, y desgraciadamente la mentira más grande del diablo la presenta ante Eva, y una mentirita pequeña es la que la convence, porque serán como dioses o como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está la inyección fatal, mortal, el veneno mortal. Luego en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos ya en el efecto del plan divino de la gracia, en la manifestación del perdón de Dios a pesar de ese gravísimo pecado que transformó a toda la humanidad por causa de la descendencia de los hijos, que trascendería este pecado del conocimiento del mal. Este era el pecado. ¿Y qué clase de pecado? De los más graves. Ojalá, diría yo, que nuestros niños toda la vida fueran niños, eternamente niños.
Serían similares, semejantes a Adán y Eva. ¿Cuántos millones de años vivirían antes de que Satanás les tentara? De otra forma diría que la vida de la humanidad y de la tierra, de los astros, del infinito, están marcados por millones de años. ¿Cuántos años tiene la tierra? ¿Cuántos años tiene el sol? ¿Cuántos años tiene la luna? Entonces, ¿qué de los dinosaurios? Sí, tenemos que imaginarnos cuántos años pudieron haber vivido en esa naturaleza infantil de inocencia. Al violar los mandamientos divinos, estamos cometiendo pecado, y el resultado es que el hombre se aleja de la voluntad de Dios. La única manera de remediarlo es por medio del arrepentimiento, naciendo de nuevo para que pueda venir el perdón. Yo me arrepiento, Dios me perdona. Así de sencillo es el perdón y el método, el sistema que Dios utiliza en la gracia. Estamos viviendo en la gracia. La gracia es un regalo, en el regalo de Dios, porque es un regalo. Algunas veces, en lugar de usar la palabra pecado, lo llamamos error. Entiendo que lo hacen porque suena menos fuerte, ¿verdad? Pero es de suma importancia saber de los cuales de los dos se trata, de un error o un pecado. En cada situación es muy particular. Un error es cuando se equivoca uno al tomar decisiones, y cuando dentro de las decisiones uno, en su naturaleza infantil o sin malicia, sin maldad, piensa que es lo correcto. Como comprar un carro y no saber comprarlo, no saber checarlo. Caramba, pues hay veces que le va bien, hay veces que le va mal. Se encomienda usted a Dios, es posible que Dios lo socorra. Pero esa decisión me afecta a mí solo, tal vez a mi esposa, a mis hijos, si tengo una familia. Ellos también pueden ser afectados. Depende de cuál sea mi decisión y mi propósito al tomar la decisión. Eso fue una mala decisión, por lo tanto, pues afectará a 2, 3, 4, 5, 10 personas, y yo tengo que pagar por esas afecciones. Error o hierro. Las dos cosas son sinónimos por ignorancia. A mí lo que me preocupa de toda la humanidad religiosa, así lo voy a decir, y no le estoy poniendo de más, no le exagero. Lo que me preocupa de los religiosos es la satisfacción de su ignorancia. La satisfacción de su ignorancia. La satisfacción de la ignorancia es un pecado mortal. Esta es la verdadera causa y razón de todos los seres humanos que se han suicidado, que se suicidan y se suicidarán. Ellos creen y están seguros que no hay remedio en sus problemas y que tienen toda la razón de atentar contra su vida. Pues sí, claro, si no, no lo hicieran. La satisfacción de la ignorancia es la causa inconsciente y la razón de la ignorancia inadvertida para cerrar su mente y su corazón contra la verdad. ¿Cuál verdad?
digamos que la verdad humana, pero también contra la verdad de Dios, que es la verdadera religión. Si habláramos acerca de religión, pues caramba, tiene que haber alguien superior, supremo, mayor que el hombre, y ese alguien únicamente es Dios, y lo ha demostrado en la obra de su creación, la obra de sus manos. ¿Por qué no? Y la Biblia lo señala. Todos los seres humanos religiosos que están en contra de la voluntad y la verdad de Dios se constituyen en enemigos de Dios. La ignorancia es una maldición generacional. ¿Se da cuenta? No porque yo lo diga, analícelo. Tarde si quiere toda su vida, pero antes de morir, busque a Dios, se arrepienta, se bautice, se convierta hacia Dios y hágase un discípulo. La maldición de la ignorancia es una maldición generacional. La Biblia dice claramente: malditos serán el fruto de tu vientre. También dice: maldito serás en tu hogar. Deuteronomio capítulo 28, verso 18 y 19. O sea, es una maldición generacional. ¿Es usted ignorante? O digámoslo suavemente, ¿es usted inocente? Por favor, ya no lo es. Una persona de 9, 10, 11, 12, 13 años ya tiene más del conocimiento que su propia inocencia. Un alto porcentaje está casi en el conocimiento. 18, 19, 20, 25, dicen que 28 años, y está usted en su totalidad del conocimiento. Por eso la Biblia dice: esto pues digo y requiero en el Señor, lo dice el apóstol Pablo, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, andan en tinieblas, en oscuridad, no saben, no conocen. ¿Cómo es posible que en este tiempo moderno la gente exhiba su ignorancia respecto al conocimiento de Dios, a las sagradas escrituras, a la voluntad de Dios? Es increíble. He salido a la calle a predicar toda mi vida y me encuentro con esta ignorancia aún en doctores, ingenieros, licenciados, de toda clase de hombres profesionales que están completamente ajenos del conocimiento de Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, refiriéndose a Dios o a las escrituras o a un discípulo, conforme a la verdad que está en Jesús. Qué interesante está este texto, y es palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 18 al 20. Y consecutivamente la Biblia está llena de esplendor, de vida, de luz, diciendo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De cuál ignorancia? Está hablando de hace 2000 años, señores. De esa ignorancia. Pero ahora lo podemos aplicar igual. Estamos en la misma condición. Porque así como no reconocieron ni entendieron ni siquiera los más sabios que Jesús estaba visitando la tierra, que Dios se había encarnado,
Así sucede en este mismo tiempo. Por eso dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, aplicándolo como Biblia, claro que también lo podemos aplicar para nosotros después de 2000 años. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, a los del mundo y a todos los que suponen que son cristianos, pero que no lo son, porque no han oído ni el evangelio que Cristo predicó. No saben cuál era el mensaje de Jesús. Se ha perdido, pienso que por completo. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Pues la Biblia dice, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. No es lo mismo el error sin causa y un pecado con causa. El error sin causa tiene disculpa y tiene perdón. Si entre lo divino, si Dios así es, porque es misericordioso y bondadoso, ¿cómo no lo será en la humanidad? Lo vemos, lo oímos, es un mensaje constante de casi todos los seres humanos, especialmente en el hogar, en la familia, con los hijos. El error sin causa tiene disculpa o perdón. Si nosotros vemos en el libro de Levítico, todo el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 35, hablando de la ley, Dios preparó la enseñanza, las obligaciones y los deberes en este tipo de errores y yerros. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo, pero no lo denuncia, él llevará su pecado. Estamos hablando de pecado. Pero también dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová y sobre cosas que no se han de hacer derivados de los mandamientos, e hiciere alguna de ellas, entonces habla de cómo se debe de ofrecer el tipo de ofrendas, cómo llevarlo al sacerdote. Y la Biblia dice claramente, y el sacerdote lo presentará en expiación por su pecado que habrá cometido y será perdonado. ¿De qué estamos hablando? Del pecado del error, del yerro, del pecado de inocencia. Finalmente, dice la Escritura en el Levítico capítulo 5, versículo 17, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, o sea, aunque sea por ignorancia, es culpable y llevará su pecado. ¿Se da cuenta de la diferencia? Extraordinario. Por eso dice la Escritura, el sacerdote le hará expiación por el yerro, hablando de un error, será perdonado. Pero si es pecado, lo llevará. El pecado en entero conocimiento, o sea, el pecado deliberado, es un acto entendido.
Y esto es repudiado por Dios. Y no señalo con mi dedo porque lo podría señalar o lo debo señalar primeramente a mí. ¿Quiénes no pecamos? De una pequeña forma, con poco tiempo lo presentaré. ¿Cuál es la solución? ¿O qué pasa en este caso? Pero ¿qué de aquellos que acumulan los pecados y que no los reconocen o que no entienden y que le llaman hierro? Que creen que son ángeles que no han pecado y que hasta los miro aletear rumbo al cielo. Así también al mundo como a la iglesia de hoy. Porque si pecamos, dice la palabra de Dios, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este texto, esta escritura es una gran verdad, pero es terrible. Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27. Esta siguiente escritura también es muy fuerte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, sea del mundo o sea cristiano, a medias, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, verso 4. Qué grande verdad. Cómo se abren las cortinas para descubrir la desnudez del mundo y para descubrir la desnudez del cristianismo moderno de estos días. Por ejemplo, a nadie le gusta la santidad. Nadie tiene que meterse en su vida, como me dijo una joven hace decenas de años, tal vez 30. No, es que yo no quiero que se metan con mi vida. ¿Qué voy a vestir o qué me voy a poner o cómo me voy a peinar? Si me corto el pelo, no me lo corto. Si me pinto o no me pinto. Si uso joyas o no uso joyas. Ni el pastor ni Dios que se metan conmigo. Porque Dios no hace eso. Esa es cosa de las iglesias. Es más, es cosa de los pastores. Tú consigues un pastor bueno y tú vas a la iglesia que tú escojas, que tú quieras, y ahí sé feliz y ahí muérete. Dios te va a levantar. No es cierto. No es cierto. Qué doloroso es. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, viviendo como el mundo, hablando como el mundo, pensando como el mundo, vistiendo como el mundo, presentándose como del mundo, teniendo una personalidad como del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Hablemos de una figura, de una espiral. ¿Saben lo que es una espiral? Bueno, es una línea curva, redonda, que no deja de circular, pero en menor escala. Ese es una espiral. Veamos el espiral del pecado. Porque en el espiral del pecado está la misericordia. De esto es lo que yo quería decirles cuando hablamos, por ejemplo, del verdadero cristiano
que también peca, porque ¿qué hombre no peca? Nos podemos meter en el espiral del pecado. Por supuesto que no sea de muerte, cuando ya es de muerte no lo puedo asegurar. Pero el pecado, como pecado. ¿Qué es pecado de muerte? De muerte, pues es otra cosa, pero dejémoslo a un lado. En otra ocasión podré hablar de eso. En la espiral del pecado está la misericordia. En el espiral divino es único, porque es una espiral de movimiento excéntrico. No es perfecto el círculo, está de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo perfectamente para él, para que nadie lo pueda entender más que él. Lo único que sí sabemos es que la palabra de Dios dice claramente que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué es la misericordia? Es la personalidad de Dios, es el carácter de Dios, es la figura de Dios, es la nariz de Dios, la boca de Dios, la frente de Dios, el color de su piel de Dios. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, pero con una condición: sobre los que le temen. Salmo 103, verso 17. ¿Cómo? Nada más sobre los que le temen. No. Todo aquel que logra tener un mínimo de conocimiento al mínimo grado de que usted comience a tener temor de Dios. Porque incluso hay cristianos, hay gente en la iglesia que están en la iglesia y sin exagerar tienen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 años y no tienen temor de Dios, ni tuvieron nunca. Permanecieron en la iglesia, pero nunca tuvieron temor de Dios. Pero si usted en el último momento tiene temor de Dios y lo único que sabe es que tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse y que sus pecados sean perdonados, y hace lo correcto, mi amigo, mi hermano, no importa cuán adúltero haya sido, cuán asesino haya sido, sus pecados le son perdonados. Caramba. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gloria para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, así está escrito. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Así es su misericordia. De esta forma podemos aceptar nosotros su creación. El creyente que el perdón y la restauración del hombre creyente siempre estará ahí mientras lo creamos. Ahí estará ese perdón. Y no nos demos por caídos, jamás, de ninguna manera. No nos demos por muertos y destruidos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios solo tiene una condición: que tengamos temor de Dios. Esto lo dice el Salmo 103, versículo 17. Así como lo mencioné. Todo el Salmo 103 está dedicado a la exaltación de la misericordia de Dios, que es eterna. El Salmo 106, verso 1 dice: porque para siempre es su misericordia.
El Salmo 108, la Biblia está llena de salmos y en los salmos existen este tipo de expresiones de exaltación, de cantos, de adoración y de alabanza por la grandeza de su misericordia. El Salmo 108, verso 4 dice: porque más grande es que los cielos tu misericordia. Esto y mucho más. El conocimiento es bueno, pues la palabra de Dios lo señala. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. ¿Cómo? ¿De qué manera? Viviendo descuidadamente, sin conocer, sin determinar llegar al conocimiento de Dios, conocer un poquito a Dios, a quien nos entregamos, a quien servimos. ¿Cuántos años de bautizados tenemos? ¿Conocemos bien a Dios? Me pregunto, ¿podríamos ser tan brutos, tan tontos? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria, honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Quiero finalizar muy cortas mis palabras, pero diré: me llegó el discipulado a mi vida tarde. Yo lo interpreto demasiado tarde, aunque me falta comprender por qué Dios lo quiso así. Algo de eso lo entiendo, porque yo soy excepcional. Toda mi vida he sido bruto, ignorante, incapaz. Soy como un fruto del campo que nunca ha sido cultivado. Hasta que vino el discipulado a mi vida. Por eso estoy en este lugar y por eso estoy aquí. Ruego a Dios para que te conceda, quien quiera que seas, alcanzar a entender que ser discípulo simplemente es querer estar dispuesto, tomarte el tiempo para conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras y de un discípulo como yo.